corazón. Limpia la maldad, lo que no pueda ver. En mi error muéstrame, guárdame para ti. Dame tu santidad, en pureza y verdad. Yo te quiero esperar. Habla, oh Dios, porque vengo a ti para recibir tu palabra fiel, tu verdad, cántala en mi ser, tu carácter yo quiero reflejar. Cristo, que tu luz resplandezca en mí, que mi fe y mi amor den la gloria a ti. Habla, oh Dios, y completa así la obra que, Señor, comenzaste. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame a la luz de tu santa majestad. Haz crecer mi fe, a mis ojos ver tu grandioso amor y tu autoridad. Fuerte y fiel tu palabra es, ella vencerá la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame tu plan para mí. Déjame alcanzar tu verdad inmutable es, permanecerá por la eternidad. Tus promesas son mi único sostén, y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra, llenar con tu gloria. Buenos días, queridos hermanos y hermanas.
La verdad es que es un gozo poder estar hoy aquí por medio de esta herramienta que el Señor nos ha dado para poder compartir con ustedes este día de Domingo de Resurrección. La verdad es que es un gozo poder hablarles, poder compartir, aunque ciertamente no es lo mismo que estar en la iglesia, en el local, ¿verdad? Porque nos vemos las caras, nos reímos, nos abrazamos, pero bueno, gracias damos al Señor por este medio. Y gracias también le damos al Señor por saber que Él está cuidando de todos y cada uno de nosotros en medio de esta situación que nos ha tocado vivir. La verdad es que es una situación excepcional y la verdad es que personalmente doy gracias al Señor por ella porque me ha ayudado personalmente a saber experimentar realmente esa verdad de que nuevas son las misericordias del Señor cada día, ¿verdad, hermanos? Ciertamente es así, porque en nuestro día a día siempre estamos más pendientes de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestras situaciones, que nos hace y no nos hace ver realmente de que dependemos para todo de la misericordia del Señor. Y en estos tiempos es evidente de que es así. Y damos gracias al Señor porque Él mediante su misericordia nos sustenta, nos fortalece, nos alienta, nos hace entender que necesitamos de Él para todo. Y también, yo no sé ustedes, pero estoy expectante por saber todo lo que el Señor está haciendo, llevando a cabo en medio de esta situación. Siempre hemos afirmado, y no vamos a dejar de hacerlo, de que el Señor está al control de todas las cosas. Él es el Dios soberano, Él es el creador, el hacedor de todas las cosas, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice la palabra. Y aunque Él no declara qué es lo que está haciendo, Él no declara el porqué o el para qué de esta situación, lo que sí estamos seguros es que Él está preparando su vuelta. Porque el Señor Jesús, en el momento en que Él se va, le dice a Juan, he aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto. Y sabemos que todos los acontecimientos que el Señor permite van en esa dirección. Yo vengo pronto, dijo el Señor. Así que podemos afirmar, debemos afirmar que el Señor, conforme a su fidelidad, hermanos, sigue al control de todas las cosas, sigue al control de todos los eventos de la historia, sigue al control de todo lo que sucede, porque Él viene pronto, porque Él es el Señor de la historia, y ese es nuestro descanso, en eso debemos descansar. En esta historia, que es su historia, la historia de la humanidad desde el Edén hasta el final de los tiempos, el Señor lleva el control de todo. A su tiempo, dice la palabra, Él se hizo hombre. A su tiempo, Él fue crucificado. A su tiempo, Él se levantó de los muertos para darnos la salvación. Y desde entonces y para toda la eternidad, Él está sentado, reinando a la diestra del Padre, sobre los cielos y sobre la tierra. Ese es nuestro descanso, ese es nuestro aliento, ese es nuestro gozo y esa es nuestra esperanza. La muerte no pudo detener en la tumba a nuestro Señor. Él se levantó con poder y Él derrotará en el último instante a la muerte, a ese último enemigo. Aquel Jesús que fue crucificado, que resucitó, oh sí, hermano, dice Pedro en Hechos capítulo 2, el Señor, el Padre, le ha hecho nuestro Señor y Mesías, nuestro Señor y Salvador. Y hoy recordamos ese hecho para que nos gocemos, para que reafirmemos nuestra fe en el Señor más allá de la situación que nos ha tocado vivir y sigamos descansando en Cristo resucitado. Y es que ese evento histórico de la muerte y de la resurrección del Señor no es un elemento más en la obra de la redención. Es de hecho el hecho histórico central del Evangelio. La resurrección es la piedra angular del Evangelio. Por supuesto que la muerte en la cruz fue absolutamente central, pero sin resurrección, ¿de qué hubiera servido esa muerte? Es lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por tanto, queremos ver en esta mañana, para así reafirmar nuestra fe en estos tiempos de incertidumbres, que nuestra fe no es una fe mística, no es una fe que se basa en otras incertidumbres, que no se basa en relatos inventados, en supuestos paradigmas bíblicos que no sabemos si se cumplirán o no, sino que tenemos una fe cierta, una fe real, una fe que se sustenta en la realidad histórica de quién es Cristo y de su control histórico sobre todos los eventos históricos de la humanidad.
una fe que se sustenta en reconocer y en recordar la humanidad de Dios, que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, de sus hechos, de su muerte y de su resurrección. Y para que a través de esos hechos históricos, hermanos, llevados a cabo por Cristo, creamos por fe en el Hijo de Dios y creamos en que Él nos ha justificado con el Padre, ha cambiado nuestra relación con Él y ahora somos uno con Cristo. Él es nuestra única esperanza y por tanto es en Él en quien debemos vivir concentrados y confiados. La realidad de Cristo es la realidad de tu vida y de mi vida. Y así con esa fe, que es don de Dios, nunca nos olvidemos de eso. Esa fe puesta en Cristo, en la verdad histórica acerca de Él y de lo que Él hizo, podamos esperar confiados, aunque estos días que nos ha tocado vivir sean tan convulsos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que estuvo al control de todos aquellos eventos históricos de Cristo lo sigue estando hoy en nuestras vidas. Me gustaría que pudiéramos leer entre todos en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 17. 1 Corintios 15, del 1 al 17. El mismo apóstol que escribió esta carta reconoció ante Dios de que para él el llevar a cabo esta misión era realmente imposible sin la ayuda de Dios, y en la misma medida nosotros creemos igual. Por eso, siempre antes de abrir nuestra palabra, la palabra de Dios, nos dirigimos al Señor en oración para suplicar por su ayuda. Oremos al Señor. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por poder compartir con los hermanos, Señor, por medio de esta herramienta que tú nos has otorgado, Señor. Te damos las gracias por permitirnos recordar en estos tiempos tan convulsos y que no es por casualidad, Señor, la resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, para que nuestra fe descanse en Él, para que nuestra confianza sea en Él, Señor, y no en los acontecimientos que no podemos controlar y que suceden a nuestro alrededor. Señor, que nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra paz seas tú y solamente tú. Te suplicamos ahora que tu Espíritu Santo, Padre, el mismo que inspiró estas palabras, sea el que nos ayude a entenderlas, Padre. La ponemos en tus manos, a ti nos encomendamos, Padre, y a ti te damos las gracias por todo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como dije, vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 15, desde el versículo 1 al versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Fíjate, Pablo aquí vuelve a recordarles a los corintios el evangelio que en su momento les predicó cuando ellos creyeron. Y les recuerda que si retienen con firmeza lo que él les predicó, serán salvos. ¿Y qué fue lo que les predicó? De una forma muy rápida, un bosquejo muy rápido, vemos en los versículos 3 y 4 que Pablo lo que hizo fue relatarles
los hechos históricos que sucedieron a Cristo y que fueron hechos que estaban predichos ya en las Escrituras, su muerte y su resurrección. Y vemos después en los versículos del 5 al 8 los hechos históricos acerca de las apariciones de Cristo después de resucitar. En los versículos del 9 al 11, el Pablo hace una defensa de su apostolado. Y en el versículo 12 dice de nuevo, esto fue lo que os predicamos. ¿Cómo es posible entonces que se diga que aquel acontecimiento de la resurrección de Cristo no sucedió? ¿Cómo? En los versículos 13 al 14 sigue diciendo, porque si aquello no sucedió, entonces, ¿para qué predicar? ¿Para qué tener fe? Es vano. El versículo 15 dice no solamente eso, sino dice, es que entonces somos culpables ante Dios. Culpables. Culpables de mentir, culpables porque le hemos hecho a Él mentiroso. Y en el versículo 16 y 17 nos dice, así que si Cristo realmente no resucitó, una cosa tienen que tener clara, siguen todos muertos, siguen todos culpables ante Dios. Pablo aquí nos está diciendo que la fe de aquellos corintios vino y se sustentaba en el relato de su evangelio, para que mediante el conocimiento de aquellos hechos históricos acerca de la vida de Cristo, su fe fuera puesta en Cristo, para que su fe fuera sustentada. Fíjate, Pablo aquí nos está diciendo que la fe no puede basarse en una especulación, en un supuesto. Si nada de aquello sucedió realmente, si aquello no fue algo histórico, de nada servía su fe, de nada. La palabra que utiliza aquí Pablo para vana significa sin propósito, sin resultado. La consecuencia de poner la confianza en algo ilusorio, en algo no real, en algo que realmente no sucedió. Y es curioso porque, fíjate que Pablo aquí nos está diciendo que el ejercicio de esa fe fuera falso. Lo que está diciendo es que es falso si está basado en algo que no sucedió realmente, en algo que no fue histórico, que no sucedió en realidad. Esa fe, aunque fuera sincera por parte de quien la ejerce, realmente es vana, no sirve de nada. Es una fe mística, una fe que no salva. ¿Y qué es una fe mística? Bueno, un ejemplo es, por ejemplo, una estadística que leí hace tiempo, donde se le hacía una pregunta precisamente acerca de la resurrección a muchos cristianos. Y la pregunta era, bueno, ¿creen realmente que sucedió la resurrección? Y un porcentaje altísimo, tristemente, de muchos creyentes decían, bueno, no sé si pasó realmente, pero tengo fe en que sí. Bueno, esa es una fe mística. Esa fe no salva. Esa fe no es diferente en nada a la fe que pueden tener otros creyentes en otras religiones, porque se basan en supuestos, se basa en nada que no sea pura certeza, se basa simplemente en deseos, pero no están seguros. Cuando dudan de Dios, porque están dudando de la palabra de Dios, están dudando de que lo que Dios recoge en su palabra sucedió realmente. Por eso no es lo que creemos, sino en quién creemos y en el hecho histórico real de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Eso es lo que precisamente nos dice la palabra. La palabra nos dice de que la fe se basa en creer y confiar plenamente en lo que Dios ha dicho en su palabra y descansar en eso y saber que esto es cierto, que esto no es una historia que alguien se inventó, sino que esto realmente sucedió, todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Que todos son hechos reales históricos y que Dios recoge en su palabra. Fíjate lo que nos dice el autor de Hebreos. Vamos un momento a Hebreos, al capítulo 11. Creo que todo el mundo ya conoce ese texto. Hebreos 11, del versículo del 1 al 3, y cómo el autor de Hebreos define la fe. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate, me gustaría destacar aquí una serie de palabras. La palabra certeza,
convicción, el verbo entender y universo. La palabra certeza que encontramos es pues la fe, la certeza. Esa palabra certeza es sustancia, la seguridad, es decir, la base fuerte. La palabra convicción que vemos a continuación significa literalmente verificación, una prueba, una evidencia, una demostración. Luego la palabra o el verbo entender del versículo 3 significa discernir intelectualmente, con la cabeza, comprender. Y por último la palabra universo. A ver si por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y fíjate que la forma en que escribe el autor de Hebreos no dice por la fe entendemos que fue constituido el universo, sino que él se incluye dentro de todo ese universo. ¿Por qué? Porque esa palabra literalmente significa siglos. Y cuando la palabra se utiliza la palabra siglos, está haciendo mención no solamente a lo físico, sino también al tiempo y a todos los acontecimientos históricos que se desarrollan en ese espacio-tiempo, desde un inicio hasta un final. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que la fe se basa en la seguridad de que las cosas futuras, las que se esperan, dice, serán hechos históricos reales, vivenciales. Será real la segunda venida del Señor. Será real que el Señor rapte a su iglesia. Será real que habrá una gran tribulación en la tierra. Será real que el Señor vendrá y reinará 1000 años. Será real que luego destruirá todo. Y es real que el Señor creará tierra nueva y siglos nuevos. Eso será parte de la historia desde el Edén. Eso será algo real. No es una ilusión, no es vamos a ver si sucede. Será real. Y dice el autor de Hebreos que esa fe en esas cosas futuras, de que esas cosas serán hechos históricos, ¿se basa en qué? ¿En historias noveladas? No, en la realidad de la historia que ya pasó. Esa seguridad viene a la evidencia de que todo lo pasado, desde la creación, desde el Edén, todos los hechos históricos pasados y futuros fueron creados desde la nada por Dios. Están relacionados entre sí, tienen un propósito y están controlados por Dios. Esta historia que vivimos, hermanos, no es solamente nuestra historia, es la historia de la redención de Dios. Y dentro de esa historia de la redención de Dios están todos los hechos históricos que forman parte de ella y cuyo centro es la historia de la cruz y de la resurrección. Por tanto, vemos que sin ese hecho histórico de la resurrección ni habría salvación ni habría esperanza, por mucha fe que pudiéramos tener. Solo creyendo por fe en Cristo y en su resurrección es que tenemos la garantía de que el Señor ha cambiado nuestra historia. Solo a través de la fe en Cristo y del hecho histórico recogido en las Escrituras acerca de su resurrección es que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha dado la seguridad de la santidad, sin la cual nadie le verá. Y es por tanto a través de la resurrección que tenemos la garantía de la vida eterna. El hecho histórico de la resurrección de Cristo ha cambiado nuestra historia. Por eso es que no es de extrañar que este hecho histórico, hermanos, de la resurrección de Cristo haya sido tan atacado con el fin de que dudemos. Miren, si dudamos que sucedió o queremos creer que sucediera como esa estadística que se hizo, pero no estamos seguros. Si pensamos así, los ataques que ha sufrido la resurrección de Cristo habrán tenido éxito. Porque si pensamos de esa forma, si dudamos de que sucediera o tenemos la esperanza de que sucediera y no estamos seguros de que sucedió, entonces nuestra fe no serviría de nada. De nada. Seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como dije antes, ese ataque a la historia de la resurrección de Cristo desde un principio fue atacado. Y lo vemos en Mateo 28, ya desde el primer momento con los propios líderes religiosos. Y en Mateo 28 es impactante, y lo leemos desde el versículo 11 al versículo 15, con el informe de la guardia, cómo ya en aquel momento los líderes intentaron desmontar por todos los medios que aquello no sucedió. Los mismos líderes religiosos intentaron por todos los medios, por un lado, ocultar el hecho,
y después también falsearlo, para que por un lado o por otro no hubiera salida y se dijera, esto realmente no sucedió. Fíjate lo que dice Mateo 28 del 11 al 15. Mientras ellas iban, hablando de las mujeres que leemos en el párrafo anterior, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los líderes inventaron un evento histórico falso. ¿Por qué? Porque no podían de ninguna forma mostrar o demostrar que Cristo realmente había resucitado. No podían desmentirlo, entonces ¿qué dicen? Vamos a crear una verdad paralela. Fíjate que si lees en los versículos anteriores, en el capítulo 27 de Mateo, ellos habían exigido que aquella tumba donde se metió a Cristo estuviera fortificada, es la palabra literal que utilizan, y estuviera fortificada hasta el tercer día. ¿Y cómo la fortificaron? Bueno, si vamos al Evangelio de Marcos, leemos que ellos taparon la tumba con una piedra que era sumamente grande. Dice Marcos que era una piedra realmente descomunal. Descomunal. A esa piedra, dice Mateo, le pusieron encima un sello. ¿Para qué? Para persuadir de que nadie rompiera ese sello y entrara, porque en aquella época quien rompiera un sello oficial era reo de muerte. Y no solamente eso, sino que exigieron al gobernador que hubiera una pareja de soldados vigilando esa puerta. Así que no había forma humana de poder entrar y robar ese cuerpo. Y ellos lo sabían. ¿Qué hicieron? Le dieron dinero a esos soldados para que mintieran, para poder falsear lo que había sucedido. Pero miren, ese intento de los líderes judíos de falsear este hecho histórico no ha sido único. A lo largo de la historia han habido multitud de teorías que han intentado por todos los medios demostrar, entre comillas, claro, que esto no sucedió. Teorías como que Cristo realmente nunca murió, que lo que realmente pasó es que él sufrió un shock por las heridas y que lo bajaron de la cruz y se lo llevaron y que escapó. Otros han dicho que, bueno, aquellas apariciones supuestas de Jesús resucitado no era sino producto de la histeria colectiva de los discípulos. Otros han dicho que, bueno, todo aquello era simplemente producto de una telepatía, que alguien puso en la cabeza de aquellos discípulos las imágenes de Cristo resucitado y que realmente eso nunca sucedió. Otros, cada teoría es más increíble, claro. Otros han dicho que lo que realmente sucedió en aquella tumba es que el cuerpo de Cristo se evaporó. ¿Por qué? Porque eran tantos los kilos de hierbas aromáticas que pusieron sobre el cuerpo que con el efecto corrosivo que hicieron, disolvieron el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué les voy a contar? De una forma o de otra, todas estas teorías simplemente lo que están haciendo es seguir la estela de aquellos líderes religiosos de negar el hecho histórico de que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque si nada de esto sucedió, vana sería nuestra fe. ¿No es cierto? Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vemos, por tanto, cuán importante es tener la certeza de que la resurrección de Cristo realmente fue un hecho histórico. Porque ese hecho histórico influye en nuestra historia, en la historia de tu vida y en la historia de mi vida. Todos estamos escribiendo y viviendo nuestras propias historias. Una historia no es algo imaginario, está basada en hechos reales, en la realidad de lo que vivimos, de todo aquello que nos rodea, en todo aquello que nos influye y en todo aquello en los que influimos. Leía el otro día que cuando pase el tiempo, la historia nos recordará como la generación que vivió la pandemia global del coronavirus. Así como han habido en la historia de la humanidad otras generaciones que han pasado a la historia, como la generación de la Edad Media que vivió la peste negra o aquella generación que vivió la gripe española al principio del siglo XX.
Pasaremos nosotros a la historia como la generación que vivió la gran pandemia del coronavirus. Pero no, yo estoy en desacuerdo completamente con eso. La generación de creyentes de esta época o de cualquier otra época no pasaremos a la historia por el acontecimiento extraordinario que hayamos vivido. No. Sino que seremos eternamente conocidos porque hemos sido los redimidos de Cristo. Porque hemos sido los redimidos de Cristo mediante su cruz y su resurrección. Por eso seremos eternamente conocidos y eso es un gozo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 5, de 9 al 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Así es como seremos eternamente conocidos, como un pueblo y nación de Dios que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Esa es nuestra historia. Eso es lo que el hecho histórico de la resurrección consiguió. Cambió para siempre nuestra historia, hermanos. Qué gozo, qué alegría, la verdad. Eso es lo que hoy celebramos, que Dios cambió nuestra historia más allá de los acontecimientos que nos ha tocado vivir. Por tanto, como hecho histórico real, la resurrección tiene un efecto real en tu vida. Y eso es muy importante. Ese hecho real, histórico, tiene un efecto real en tu vida. En la historia tuya, en cada uno de los creyentes que han puesto su vida en Cristo, el efecto de la resurrección tiene un efecto real. ¿Cuál es ese efecto? La resurrección de Dios cambió la historia de nuestras vidas para siempre. Cambió la historia de nuestras vidas para siempre. Quiero que pienses en eso. Mire, la palabra nos dice que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la realidad de nuestra historia. Es la realidad de todos aquellos que nacen en este mundo. Si tú no has creído en Cristo Jesús, te digo que la palabra nos dice que has nacido muerto, que eres enemigo de Dios, que vas a la condenación eterna, como hemos nacido todas las personas. Esa es la realidad. En Romanos 3, del 10 al 12, leemos: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso sigue diciendo Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad histórica de todo ser humano sin Dios. Esa es la realidad. Pero esa realidad histórica cambia si crees en Cristo como tu Señor y Salvador. Porque es a través de la muerte y de la resurrección de Cristo que el Señor cambia nuestra historia. La primera implicación de ese cambio es que hemos sido justificados ante Dios. Hemos sido declarados justos. Fíjate, recuerda, has nacido reo de muerte. Eres digno de morir por tu pecado, pero por la muerte y por la resurrección de Cristo somos declarados justos. Pablo nos dice en Romanos 1:4 lo siguiente, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección mediante el Espíritu de Santidad, dice Pablo, probó de que Él era sin pecado, totalmente justo. Si Él hubiera cometido el más mínimo de los pecados, no hubiera sido resucitado. Y entonces, mediante esa obra de la vida perfecta de Cristo y por fe, todos aquellos que ponemos esa fe en ese Cristo verdadero, somos declarados justos. La justicia de Dios nos es imputada a cada uno. Por eso, si no estás en Cristo, si no crees en Dios, sigues estando muerto en tus delitos y pecados por muchas cosas buenas que puedas hacer. Solo hay una forma de poder cambiar tu historia. Y es que creas en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Es a través de eso que todos los creyentes somos declarados justos ante Dios. Eso es lo que sigue diciendo Pablo cuando vamos a Romanos 3:28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Por medio de la fe, hermanos, y no por lo que hagas.
y mediante la resurrección de nuestro Salvador, esa justificación delante de Dios es sellada para siempre. Ya nada ni nadie nos podrá decir, es que tú sigues siendo injusto. Soy declarado justo. ¿Y cómo sé que soy declarado justo? Porque, dice Pablo en Romanos 4:25, el cual Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. ¿Por qué sé que soy declarado justo? Porque sé que en un momento determinado de la historia, Cristo fue levantado de los muertos para darme la certeza de que Él era el justo y de que yo, poniendo mi fe en Él, soy justificado. Ya. Por eso la resurrección de Cristo es un pilar fundamental en la historia presente y futura de tu vida y de mi vida. El pastor MacArthur dice, Jesús resucitó de los muertos como evidencia de que Él había satisfecho con su sacrificio por el pecado a Dios. Él había pagado el pecado en su totalidad. Dios quedó satisfecho con su sacrificio y lo resucitó de los muertos. Y en su muerte Él provee la expiación por el pecado. Y en su resurrección Él provee para nosotros triunfos sobre la muerte y la vida eterna. La resurrección es la gran realidad de nuestra fe. La segunda implicación de la resurrección de Cristo es que cambia nuestra historia porque cambia nuestra naturaleza. En Colosenses 1:21 nos dice Pablo que Él nos ha reconciliado en su cuerpo de sangre. ¿Por qué? Porque por naturaleza éramos hijos de ira. Sí, hermanos, esa es nuestra naturaleza, hijos de ira. Pero sigue diciéndonos Pablo que Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si nosotros en Cristo hemos muerto y hemos sido sepultados en Él, entonces necesariamente hemos sido reconciliados en Él. Y ahora nuestra vida posee un nuevo carácter, hermanos, una nueva calidad, santidad. Fíjate, no solamente ahora fuimos declarados justos, sino que ahora también la resurrección cambia nuestra vida. La resurrección tiene el resultado de la realidad histórica de una vida nueva en Cristo. Es lo que hace que andemos en una vida nueva. Nuestra historia ya no puede ser entonces como era antes. El Señor no solamente murió y resucitó para justificarnos, también para cambiarnos mediante su resurrección. De modo, dice Pablo en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Así que si hemos resucitado con Cristo, no presentemos, dice Pablo en Romanos 6:13, no presentemos los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo no sé cómo era tu vida antes, pero sí sé cómo dice el Señor que ahora debemos ser si hemos resucitado con Cristo. Tenemos que vivir una vida transformada, distinta, en santidad. El otro punto de la resurrección de Cristo es que ahora nuestra historia se convierte en una única historia, porque estamos unidos a Cristo. Hemos sido justificados ante Dios. El Señor cambia nuestra naturaleza y ahora somos uno con Cristo. Fíjate, no hubiera sido extraño, no podemos verlo como algo extraño, el que, por ejemplo, el Señor nos hubiera justificado, nos hubiera santificado y nos hubiera dejado ser como ángeles, por ejemplo. Pero eso no fue lo que hizo el Señor. No solamente nos justificó, no solamente cambió nuestra naturaleza, sino que ahora nos unió con Cristo. Nos unió con Cristo. En Romanos 7:14 nos dice Pablo, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. ¿Quién es ese otro? Dice Pablo, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora estamos unidos a Cristo. Mediante la resurrección de nuestro Salvador, Él nos ha unido a Él. Y porque Él resucitó y vive, es que podemos llevar fruto para su gloria. Queridos hermanos, ahora nuestra vida está unida a Cristo. Ya no vivimos para nosotros.
La vida del creyente es la verificación, aunque sea subjetiva, del hecho histórico de que Cristo realmente resucitó, porque ahora nuestra vida está unida con la de Él. Pablo dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Pablo dio testimonio de esa verdad en su vida y en Gálatas 2:20 escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora somos uno con Cristo, mediante la realidad de su resurrección. El otro punto importante es que es la historia de nuestra esperanza. Sí, hermanos. En este mundo de tanta desesperanza, la certeza de la resurrección de Cristo es la historia de nuestra esperanza. Nuestra historia es una historia de esperanza. La historia de todo ser humano, de hecho, es una historia de esperanza, ¿no es cierto? Si analizas tu vida, esperábamos crecer, esperábamos casarnos, estudiar, tener trabajo, formar una familia, esperar. La esperanza de este mundo es buscar una solución a este virus. La esperanza de este mundo es que volvamos de nuevo a vivir como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? La esperanza de este mundo es poder hacer, descubrir, inventar, lo que sea para poder acabar con todo esto. Pero con Cristo resucitado cambia toda esa esperanza. Ahora nuestra esperanza es que Cristo venga a buscarnos. Ese es nuestro descanso. En eso esperamos. Esperamos el regreso de nuestro Señor resucitado y glorificado, porque Él dijo, he aquí yo vengo pronto, como dijimos antes. Por eso es que el creyente resucitado con Cristo pone su vista, dice Pablo, en las cosas no de este mundo, sino en las venideras. Y Pablo dice en Colosenses 3:1, si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa palabra buscad significa literalmente trata de poner todo tu deseo no en las cosas de este mundo, sino en las de Cristo. En Cristo que está sentado a la diestra de Dios. En estos tiempos de tanta incertidumbre, lo único cierto es que Cristo resucitó y vive. Que Cristo está reinando en la vida de cada uno de sus hijos. Que nada esto es casual. Y que por eso podemos descansar confiadamente en Él. Esta es la certeza que nos hace poner la vista no en este presente, sino en el futuro de nuestra historia. El siguiente punto que queremos ver de la resurrección de Cristo es que entonces Dios cambia nuestra historia para que nos concentremos en Él. Para que nos concentremos en Él. Hemos sido justificados ante Dios. Él ha cambiado nuestra naturaleza. Ahora somos uno con Cristo. Él es nuestra esperanza y por eso concentramos nuestros pensamientos en Él. En estos tiempos en los que estamos viviendo, seguro que estaremos teniendo miles de pensamientos de todo tipo. Pero creo que no me equivoco si afirmo que muchos de esos pensamientos están dominados por el temor o por el miedo, ¿no es cierto? Para eso solamente hay una solución. En el momento en que tu fe flaquee, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Timoteo, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Delante suya, Timoteo tenía una tarea mayúscula, dirigir una iglesia, la de Éfeso. No era fácil. Había muchas cosas en su vida personal y en la iglesia que había que ser corregidos y, por supuesto, enfrentar lo digo por experiencia propia, ese reto no es fácil. La única forma de poder llevar a cabo esa tarea, que a veces nos ocasiona miedo o incertidumbre, es centrarnos en Cristo, acordándonos de Él y que Él resucitó. Igual pasa en nuestras vidas. La única forma de poder enfrentar todo esto es, hermano, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que Jesucristo resucitó y que está reinando en poder a la diestra del Padre. Ese pensamiento es lo que debe de dirigir la historia de la vida
de todos y cada uno de sus hijos. Solo hay una certeza digna de toda confianza en la historia de la vida de cada creyente. Palabra fiel es esta, dice 2 Timoteo 2, del 11 al 13, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esa es la única certeza. Miren, en Cristo resucitado tenemos nuestra fe. Y si nuestra vida acaba abruptamente y morimos inesperadamente, bueno, viviremos con Él. Pero si aún tenemos que vivir en esta vida, en este cuerpo y pasar por todas las situaciones por las que estamos viviendo, y solo Dios sabe hasta cuándo, bueno, si perseveramos, dice Pablo, reinaremos con Él. Ese fue el mensaje que Pablo le dio a Timoteo para poder vencer todas las incertidumbres de su vida, de su reto que tenía por delante. Acuérdate de Jesucristo, Timoteo, acuérdate. Y palabra fiel es esta: suceda lo que suceda, nadie ya te va a apartar de Cristo. Nadie. Vivirás con Él y reinarás con Él para siempre. Esa es nuestra historia, hermanos. Esa es nuestra historia. La historia de Cristo es la historia de todos y cada uno de los creyentes. La resurrección del Señor, por tanto, no solamente proclamó a Cristo como Señor y Salvador, también cambió la historia de la vida de todos aquellos que creemos en Él por fe. Mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario hemos sido salvados. Y mediante la resurrección de nuestro Salvador, Cristo fue declarado justo. Y así, de esa forma, sabemos con total certeza que en Él, todos sus hijos, somos declarados justos delante de Dios. Ya no tenemos nada que temer. Mediante la resurrección de Cristo, nuestra vida ya no es como la que era antes. Nuestra naturaleza de ira ha sido cambiada por una naturaleza santa, agradable a Dios. Ahora sabemos que nuestra vida ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y porque Él vive y reina para siempre, es que también nosotros viviremos y reinaremos para siempre con Él. Él es nuestra esperanza. Por eso en Él, hermanos, en esos tiempos de incertidumbre, concentra tus pensamientos en Él. Concentra tus pensamientos en Él. Porque palabra fiel es esta: que si morimos con Él, viviremos con Él. Y si perseveramos hasta que Él venga, también reinaremos con Él. Esa es la certeza maravillosa de la resurrección de Cristo en estos tiempos de incertidumbre. Que Él viene a por su iglesia. Ya nuestra historia nunca será igual. Ahora nuestra historia es Cristo. Que el Señor les bendiga. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, te damos por recordarnos a través de tu palabra este hecho precioso y maravilloso de la muerte y de la resurrección de nuestro Salvador, Señor. Gracias porque a través de esa obra preciosa, de ese hecho real que sucedió, Padre bendito, a tu tiempo, Señor, cuando tú tenías dispuesto, tú nos has justificado delante de ti. Ya somos declarados justos, Señor. Ya no tenemos ni tememos, Señor, nada de lo que nos pueda pasar. Te damos las gracias porque a través de esta obra preciosa de nuestro Salvador, Señor, tú has cambiado nuestra naturaleza. Ya no somos enemigos tuyos. Has cambiado nuestra historia. Ahora somos tus hijos, Señor. Te damos la gracia porque a través de esta obra preciosa de nuestro Salvador, ahora estamos unidos a ti, Señor. Ya somos uno con Cristo. Por eso debemos de andar y te suplicamos que nos ayudes cada día a andar en novedad de vida, a andar en santidad, Señor, a ser santos como tú eres santo. Con el mismo poder con el que tú resucitaste a Cristo, es el mismo poder que descansa en nosotros para poder llevar a cabo esta obra. Que tú nos ayudes, Señor, a preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Te damos las gracias, Señor, porque ahora nuestra esperanza solamente eres tú. Porque en medio de esta situación, Señor, de caos, de tanta incertidumbre, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra esperanza y esperamos tu vuelta en los cielos, Señor, porque se cumplirá, sonará la trompeta, dices en tu palabra, y volverás a por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a perseverar,
a perseverar hasta el fin. Y sea que partamos antes de tiempo, o que tú vengas, Señor, a buscarnos estando en vida, una causa o la otra, Señor, sabemos que en ti descansamos, en ti esperamos. Gracias, Señor. Ayúdanos en este día, en tu día, a descansar y a gozarnos en el recuerdo de nuestra salvación a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz y en su resurrección. Es que en su nombre oramos. Amén, Señor. Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Sumiso a su voluntad, glorias celestes empiezo a gustar. Cuanto más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre confiado encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción.